Hoy, como dijimos en el video anterior, vamos a tratar el concepto de forma de gobierno republicana. Para entender qué significa la forma de gobierno republicana, es necesario comprender de dónde viene el concepto república, qué significa en sí el concepto república. La palabra república proviene del latín. Se usaba en la civilización romana para conformar una forma de gobierno y se toma de esa civilización. La palabra república significa que todo el poder reside en el pueblo y es el pueblo quien gobierna y delega esa función transitoriamente a sus representantes. Si prestamos atención y tenemos en cuenta lo que vimos en el punto anterior, vamos a ver que guarda cierta relación con la forma de gobierno representativa. Sin embargo, para conformar una república, tiene que haber una serie de características que se cumplan y que puedan conformarla como tal. A continuación, vamos a ver cada uno de estos puntos, vamos a explicarlos y vamos a tratar de, aunque seamos redundantes en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que hablemos, tratar de ver algunos ejemplos para comprenderlo más fácilmente. La primera de las características no es que tenga prioridad una por sobre otra, sino es una cuestión de ordenamiento nada más, es la soberanía popular. Como ya dijimos, el representante del poder en la república es el pueblo, por lo tanto es el pueblo quien tiene el máximo poder, es el pueblo quien puede elegir a sus gobernantes, destituirlos, elegir sus leyes, determinar cuál es su forma de gobierno. Básicamente es el pueblo quien tiene el poder y quien puede mandar por sobre los representantes. Luego también tenemos la elección de los funcionarios. En una república, el único medio lícito para acceder al poder, no puede existir otro, que son las elecciones. Por medio de las elecciones, los representantes acceden al poder, pero bajo ningún punto de vista puede haber otro mecanismo por el cual lleguen, es decir, por la fuerza, golpe de Estado o cualquier otro mecanismo que no implique la decisión del pueblo. Luego aparece la periodicidad de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Dice que los gobernantes tienen un tiempo para ejercer sus funciones. Para ser sencillos, cuando un gobernante, sea del poder que sea, es decir, sea un presidente, sea un senador, sea un diputado, un legislador, un intendente o quien sea, llega a su cargo, sabe que si es un diputado en 4 años, si es un senador en 6, si es un presidente en 4, va a tener que dejar su mandato. En el mejor de los casos, puede renovar su mandato, pero siempre y cuando el pueblo le otorgue ese beneficio. Es decir, cuando un gobernante llega al poder, ya está determinado cuándo es el momento que se tiene que ir. No existen en la República funcionarios que tengan básicamente un cargo de por vida. Puede existir el caso del Poder Judicial, en donde los jueces de la Corte Suprema ejercen su cargo hasta determinada edad, pero no es de por vida, e inclusive si incumplen, como veremos más adelante, alguna de sus funciones, se los puede destituir. Por lo tanto, todos los funcionarios saben que en determinado momento se van a tener que ir de su cargo. Cuarto punto, publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno tiene que informar de todo lo que hace al pueblo. El pueblo es la autoridad, por lo tanto, y el gobierno o los funcionarios son quienes están al mando de esa autoridad. Por lo tanto, tienen que responder ante el pueblo y tienen que decirle al pueblo todo lo que hacen. Todas las decisiones que toman, todas las obras que se realizan, todo tiene que estar explicado al pueblo. Y dicho, principalmente porque es el pueblo quien los sustenta, es el pueblo quien les da la autoridad y quien les delega de forma transitoria su poder.
Por lo tanto, deben comunicarlo. ¿Cómo lo pueden comunicar? Por diferentes medios. Medios de comunicación, como pueden ser la radio, la televisión, internet, lo que sea. Pero tienen que decir todo lo que hacen y por qué lo hacen. Y tienen que dar explicaciones. A partir de esto, tenemos como siguiente característica la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, si los funcionarios o el gobierno tiene que explicar todo lo que hace, debe ser responsable por todo lo que hace. Es decir, tiene que hacerse cargo. Si un gobierno hace las cosas bien, obviamente el pueblo se lo reconocerá. Pero si el gobierno hace las cosas mal, tiene que hacerse cargo de lo que hizo mal y tiene que responder frente a eso. Porque no está ahí porque simplemente llegó y está por sobre el resto. Simplemente tiene que hacerse cargo porque es el pueblo quien lo eligió y le responde al pueblo. Sexta, tiene que ver con la igualdad ante la ley. Todos en una república tenemos los mismos derechos y deberes. Pero hay una sencilla y sutil diferencia. Si bien todos tenemos los mismos deberes y derechos, no todos estamos en las mismas condiciones o no todos estamos en las mismas posiciones. Por lo tanto, siempre y cuando estemos en las mismas condiciones, todos tenemos los mismos deberes y derechos. Y por último, quizás el punto más importante de una república, el cual posteriormente ampliaremos, tiene que ver con la división de poderes. En una república siempre existen tres poderes: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y cada uno de esos poderes cumple una determinada función y se controla a los otros dos. Esta es una característica indiscutible de una república. Tiene que existir la división de poderes. Cada uno de estos poderes debe hacer su función y cada uno de estos poderes debe controlar a los otros dos. Bueno, hasta acá llegó la forma republicana de gobierno. Nos quedaría como última la forma federal de gobierno, que la veremos en un tercer y último video.